enumerar lo que fueron las políticas específicas en materia de salud que llevaron durante estos últimos 12 años y medio de nuestra gestión mejorar índices que parecían inconmovibles. Entre ellos era la mortalidad infantil, que superaba el 16 por mil, que en el año 2015 y llegar al dígito con un 9,7 por mil en materia de mortalidad infantil. Desde el Plan Nacional de Vacunación, con 19 vacunas, Cunita, Argentina Sonríe, el Plan Sumar, el Plan Nacer, la Asignación Universal por Hijo, pero que un programa de salud no se sostiene únicamente con políticas específicas. Un programa de salud requiere la presencia del Estado, porque si no tenemos agua corriente y cloacas, por ejemplo, si no tenemos viviendas dignas, si no podemos eliminar los ranchos, si la gente no tiene trabajo digno y salarios dignos que le permitan acceder a los medicamentos, y no solamente desde la parte material, porque la salud no es solamente un concepto material y físico. La salud es también un concepto espiritual, un concepto psíquico. Y cuando a la gente le pasan las cosas que le pasan, cuando desordenan la vida, porque el neoliberalismo no solamente afecta a las políticas de salud, no solamente afecta a los convenios colectivos de trabajo. El neoliberalismo le hace mal a la cabeza de la gente. La gente cuando le desprograman la vida, cuando le desorganizan la vida, cuando no sabe si llega a fin de mes, cuando no sabe si el mes que viene no la echan del 30% y los medicamentos en el PAMI ya no se los dan más a los viejos de ella, y entonces no solamente tiene que hacerse cargo de la salud. El neoliberalismo viene a desordenar y desorganizar la vida de la gente. Yo leía antes de venir aquí algunos estudios que se habían hecho en Grecia, en Italia, en España, acerca de cómo las crisis económicas y sociales, las políticas de austeridad y de ajuste, vamos a decir correctamente su nombre, ajuste, cómo han impactado. Y no estoy hablando de Etiopía, fíjense, estoy hablando de Grecia, estoy hablando de España, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Gran Bretaña, donde la tasa de suicidios crece con la tasa de desempleos. Cuando la angustia, el dolor, el nerviosismo, es eso el neoliberalismo, desorganizar la vida de la gente, quitarle derechos. ¿Y para qué? No es un problema de mala gestión, porque creo que atrás de eso se esconde también el propósito de que si esto falla, en realidad fue porque no supieron gestionar bien, pero no porque las políticas sean políticas criminales y genocidas. Y son criminales y genocidas en la medida que llevan a la gente a carecer de remedios, a carecer de accesos a tratamientos, a carecer de trabajo, a carecer de vivienda, a carecer de vida. Debemos repensar que el neoliberalismo es una enfermedad que se contagia por varias vías. La contagian la colonización cultural muchas veces, la contagian medios de comunicación. Y creo entonces que la sociedad debe hacer un examen reflexivo e introspectivo acerca de qué responsabilidades tenemos todos y cada uno de nosotros en que las cosas estén como estén en nuestro querido país. Porque no debemos ser ni autoindulgentes ni autocomplacientes. Me parece que la tarea fundamental de toda la sociedad es construir nuevamente organización. Yo leía y hablaba de 3 estadios básicos. El primero era la salud como un derecho. El segundo, el Estado, la presencia del Estado como una estrategia. Y el tercero, la organización y el empoderamiento colectivo, la movilización popular. Todos sabemos que hoy el Estado
ha sido tomado por el neoliberalismo, con lo cual es una herramienta con la cual no contamos. Con lo cual tenemos que saber que la herramienta con la que contamos es nuestra memoria, nuestra conciencia, nuestros derechos y la organización popular. Esto creo que además es vital que lo abordemos, por eso, porque me parece que la tarea de organización popular excede con creces el rol de los partidos políticos y las capacidades, además de los partidos políticos, para reorganizar nuevamente la sociedad. No es que esté descreyendo en absoluto de los partidos políticos y de las organizaciones, pero entiendo que no nada es suficiente. Por eso, reagrupamiento y de reorganización social y popular. Los que piensan como nosotros, los que piensan parecido a nosotros, los que tal vez no piensan como nosotros, pero son titulares de los mismos derechos que el resto de los argentinos. La organización popular va a requerir de eso. Y organizaciones de distintos frentes, donde es tarea militante, es tarea de los cuadros políticos. Creo que la tarea de organización, me acuerdo cuando el 13 de abril lancé la idea del Frente Ciudadano, muchos hablaban de qué se trataba el Frente Ciudadano. Y bueno, esto es lo que comienza a esbozarse. Pero las cosas se van aclarando porque estas políticas están llevando, sin lugar a dudas, al lugar que fueron buscados. Yo no creo que se hayan equivocado, no creo que haya mala gestión. El modelo neoliberal necesita de una desocupación de 2 dígitos, necesita de condiciones laborales malas para que la gente no reclame, con una desocupación como la que habíamos alcanzado en el tercer trimestre del 2015, 5.9%, el registro de desocupación más bajo de las últimas décadas. Con 5,9% de desocupación no se pueden discutir salarios a la baja. Con un Estado que toma directa intervención en la regulación, en materia de precios de medicamentos, en materia de aumento de cuotas de las prepagas, es evidente que tampoco se puede conducir a los abusos que hoy estamos viendo y que significan fundamentalmente colocar a la gente en un lugar de indefensión tal que el temor que se crea en la sociedad le impide discutir, exigir, porque cuando tenés miedo que te echen del laburo, mentalmente se deteriora la vocación de organización de una sociedad en la defensa de sus derechos, ¿o no? Y este es el gran desafío y el punto de inflexión, ¿o no? Todo reside en saber en qué punto está la sociedad argentina dispuesta a defender sus derechos, porque nadie va a venir a salvarlo. Porque el nivel de endeudamiento, por ejemplo, que en algún momento va a significar una terrible hipoteca que van a tener que levantar nuestros hijos, tal vez no logremos encontrar a alguien que, como Néstor Kirchner vino y dijo, vamos a pagar hasta acá porque más no podemos pagar y no se paga más. Va a ser muy difícil. Por eso creo que estamos en un momento histórico, regional y global también, que exige de todos y cada uno de los argentinos un altísimo grado de responsabilidad. Sino de los que están en su casa. Si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, nadie lo va a hacer. Alguien grita, y me grita de ahí, pero vos sos la líder. Pero ¿saben qué? No. Pero ¿saben qué? Los liderazgos necesitan también de sociedades que articulen. Miren, el otro día me preguntaban acerca de las calidades y cualidades de Fidel. Por supuesto que las tuvo, sin lugar a dudas. Pero para mí la gran calidad y la gran cualidad está en ese pueblo cubano que pudo soportar un bloqueo, sigue soportando un bloqueo criminal como nunca se vio en décadas. Y por lo tanto, siempre, todo proceso transformador
requiere de liderazgos y direcciones políticas, pero esencialmente requiere también de sociedades con alto grado de conciencia colectiva y de capacidad de organización colectiva para salir adelante. Recuperar esa organización permitirá volver a constituir un Estado democrático, Ana. Nuestro país, la región, el mundo, que hoy hay una gran pugna. Yo creo que se avecinan momentos, y no estoy hablando obviamente en términos cronológicos, estoy hablando en términos históricos, se avecina una gran discusión y un gran debate a nivel global, porque las sociedades están llegando a límites y siendo arrastradas a situaciones donde finalmente, y esperemos que no sea el caso nuestro, reaccionan de alguna manera que muchas veces no entendemos, y que es finalmente el siempre querer buscar caminos por donde salir de la situación en que el neoliberalismo ha puesto a las sociedades. Por eso creo que nuestra tarea no es ni enojarnos ni quejarnos, sino organizarnos y ayudar a organizar al conjunto de la sociedad en frentes sociales específicos, colectivos sí, pero específicos, donde puedan reunirse intereses comunes, problemas comunes. El neoliberalismo es toda una patología. Miren si será una patología que convence a gente de que los voten para después quitarle todas las cosas que antes tenían y por allí los votan. Ojo, son ayudados también por agentes transmisores que anidan en las pantallas de televisión, en los medios de comunicación, y que en épocas de la posverdad te hacen creer que todo lo que vos tenías era solamente un esfuerzo personal y que nada tenía que ver el Estado o las políticas. Y es más aún, hasta les hacen creer que lo que el Estado brinda en materia de programas o de articulaciones con los sectores que todavía no pudieron llegar a la seguridad de la población. Ustedes saben que en épocas donde se pierde el laburo, en épocas donde hay mayor cantidad de gente en situación de calle, la inseguridad aumenta exponencialmente. No hay misterio. ¿Sabe? Los resultados de estas políticas finalmente se pagan en seguridad y también las termina pagando nuestro propio cuerpo. La salud hace también al contexto social en el que cada uno de nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Por eso muchos se quejan de la cantidad de prestaciones que nuestro gobierno incluyó en la prestación médica obligatoria, porque esto aumenta los costos, famosos costos, que no es otra cosa que la afectación de una excesiva rentabilidad también, vamos a decirlo con todas las letras, o de alguna otra cosa que mejor no quiero enumerarla. Por eso digo que es importante que tengamos en estas formas organizativas, como la que hoy se da acá, la convicción y la conciencia de que debemos pasar a un estadio superior, que es el no de reunirnos una vez al año para discutir lo que está pasando en materia de salud, en materia de educación, en materia de derechos de los trabajadores, porque está en la esencia misma del neoliberalismo el que los trabajadores sean constantemente disminuidos y sometidos a condiciones que les permitan tener en la discusión entre el capital y el trabajo una relación de fuerzas absolutamente diferente. Porque en definitiva, cuando el neoliberalismo llega al gobierno y al Estado, lo que se ha producido antes es una modificación de las relaciones de fuerza en una sociedad. Una parte de esa sociedad es tomada por el discurso y el sentido común del neoliberalismo y es convencida de que las políticas públicas de un Estado democrático y popular son las que le quitan tal vez lo que figura en un recibo de sueldos o las cosas que todavía le faltan. Si no pudo renovar el auto porque no le aumentaron el sueldo, es porque hay planes o programas sociales para los que todavía no tienen trabajo, o para los de Cunita, o para los de Argentina Sonríe.
Yo creo sinceramente, compatriotas, que requerimos de un alto sentido de análisis, que necesitamos un altísimo grado de organización y un altísimo grado de paciencia también, por sobre todas las cosas, para volver a organizar a los argentinos. Estamos imperiosamente miles y miles de organizadores y organizadoras de la sociedad en búsqueda de la recuperación de derechos. Por eso, cuando hay timba financiera, endeudamiento y nada más que eso, todo se va a tornar más difícil. Por eso es importante que sea comprendido globalmente el fenómeno del neoliberalismo en la República Argentina y al mismo tiempo sea abordado de cada uno de los sectores que se ven afectados en la suma de muchísimos frentes sociales para que podamos no ya volver, como decía alguien allí, una persona, ni siquiera un sector político, para que pueda volver un país que incluía y que incluyó a millones hasta el último día de su gestión. Esto es lo fundamental, volver a incluir a millones de argentinos. Sobre esta base tenemos que ampliar y tenemos que cambiar y tenemos también que sustituir. No solamente se sustituyen importaciones, también hay que sustituir por allí dirigentes, porque se necesita, como decía Ana, sustituir ideas. Hablo de sustituir dirigentes, entre los cuales me incluyo también, sí. Todos debemos pensar con absoluta generosidad que ninguno de nosotros es imprescindible, que lo único imprescindible es volver a organizar al pueblo, a la sociedad, en todos los frentes y para todas las políticas, porque es la única manera de que no va a volver un sector político, va a volver los argentinos y las argentinas a ser protagonistas de su destino y de sus vidas. Muchas gracias a todos y a todas.